Estimados estudiantes de análisis de entorno y mercadeo, reciban un cordial saludo al momento 4 de este curso. Pues yo les digo semanas, pero realmente pueden ser días. Algunos de ustedes están avanzando de una forma bastante ágil en los contenidos de este curso y realmente pueden llevar a cabo eh, pues avances sustantivos en su conocimiento. Bueno, yo no quiero volver aquí, o sea, estamos hablando de análisis de entorno y mercadeo, un subtema dentro de una de las dos líneas de la administración, que es la administración de proyectos, un tema muy interesante que tiene tanto de largo como de ancho. Desde la miopía del marketing nos damos cuenta que las empresas no entienden, no logran ver lo lejano, ven lo cercano y los ojos se le vuelven confusos y por eso se quiebran muchas organizaciones y se pierde valor en los mercados de capitales porque acciones que valían antes 2 pesos, ahora ya no valen nada. Las que valían 100 pesos tampoco valen nada en muchas industrias. Ahí nos mostraban el caso de Kodak. De ahí hay también ejemplos bien interesantes como Nikon y otro Leica Lavolux, que se orientaron desde esas marcas de cámaras fotográficas y los rollos fotográficos y esa tecnología anterior hacia lo que hoy en día son microscopios de alta resolución. Y es un giro en la empresa, no perdieron un valor significativo en su acción, pero se lograron mantener por hacer un análisis de entorno adecuado. Vamos a hacer aquí un ejercicio pequeño de lo que sería el 2030, la perspectiva 2030 PEST. Vamos a mirar acá. En general, no estamos tomando una empresa, un sector, un proyecto en especial, estamos analizando en general todo lo que tiene que ver con un ambiente político mundial, un ambiente político donde para el 2030 no se tiene claro si se va a tener continuidad de Trump, porque ya en 3 ocasiones ha dicho que podría quedarse en el poder, que haría las modificaciones que fuesen necesarias para seguir siendo el presidente de Estados Unidos, o en caso de que quede otro presidente. ¿Y por qué estoy mencionando lo político a Trump? Porque es que la política del hegemón mundial, que es Estados Unidos, y todas las otras naciones que supuestamente bebemos de su enfoque democrático, tenemos que ver con las decisiones que se tomen en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces hay una inestabilidad a la vista. Sea quien quede, o sea un demócrata o un republicano, la inestabilidad política en los Estados Unidos va a permear en todas las democracias, entre comillas, porque probablemente el mundo menos democrático sea el mundo occidental. Hay un video muy interesante sobre este señor de Harvard. Es un video buenísimo que les quiero invitar a ver. Pues voy a hacer el paréntesis acá. Este se llama Verisatium, democracia. Es como cualquiera de los métodos que se han utilizado para evaluar por qué la democracia matemáticamente es imposible. Este video es fascinante porque este hombre, pues que es un divulgador de contenido académico, eh, lo que hace es demostrar a través de todos los modelos matemáticos desde hace 200 años que han tratado de explicar y balancear Karl Popper, muchos académicos de áreas científicas que se han concentrado en la democracia para tratar de identificar cuál es el modelo adecuado, consideran que matemáticamente es imposible. Pero regresando aquí a la perspectiva 2030 para los negocios en los que estemos, algo que tenemos que poner en la mira es la inestabilidad. Y a eso le tenemos que encontrar solución, adaptándonos a esa inestabilidad en ese gran país con el cual cualquier proyecto puede tener que ver, porque va a exportar, porque va a negociar en los términos de dólar, de la moneda que es el referente mundial para la reserva, o vamos a tener que ver con lo que eso impacte en estos países.
ya se dan cuenta muchos de los casos donde este éxito populista arrastró a Argentina y a otras naciones en ese mismo modelo y probablemente están en apuros en sus primeros años, 2 años de gobierno. Bueno, entonces esto va a tener que ver, no sé cómo se resuelve, de acuerdo a la empresa en la que estén, pero sí se debe tener en cuenta la inestabilidad gubernamental y política que se está dando en una nación que durante 80, 90 años había actuado como el relevo generacional de Inglaterra, que era el hegemón mundial. Anterior a Inglaterra era Países Bajos, anterior a Países Bajos había sido probablemente China y otros países, el hegemón hace 300, 400 años, el hegemón comercial, pero también Italia. Italia había ocupado ese papel de hegemón, pero en este caso la inestabilidad del hegemón mundial nos va a traer complicaciones y hay que resolverlas desde los proyectos en los cuales vamos a trabajar un análisis PEST, ¿cierto? La solidez y continuidad de un marco realmente globalizado que ahora ya no está en cabeza de Estados Unidos porque apoyó la globalización hasta que ganó, pero cuando se dio cuenta que no todo eran ganancias y que muchos de los países aprendieron a negociar en un libre comercio mundial y ahora se reunieron en este grupo que se llama los BRICS, esto ya da una mirada diferente al mundo del comercio internacional y ya hay varios países que hemos estado haciendo cercanías o con el Banco BRICS o con el Grupo BRICS para hacer comercio internacional en igualdad de condiciones, amparados en un concepto de real comercio abierto y justo, en términos de una justicia multipolar en la que dos países que hacen negociaciones, más allá de ponerse tratados especiales para beneficiar al uno y al otro en entorno de mercado, es generar un intercambio justo de mercancías donde no se opaquen sectores, grupos sociales de esos países y donde se optimice la productividad de ellos. Si el uno sabe mucho sobre el agro, puede producir, exportar productos agrícolas y si el otro sabe mucho de tecnología, puede producir y exportar tecnología y nivelar las balanzas de una manera armónica más allá de utilizar mecanismos de contracción y coercitivos como los aranceles u otros mecanismos que corresponden a políticas de hace 3 o 4 tendencias en economía política que son proteccionismos que a la larga lo que dañaban eran las decisiones de la sociedad, de las comunidades en cada país por ese proteccionismo. En el 2030, ¿qué va a pasar con Colombia? O sea, aquí ya hay dos factores, inestabilidad en Estados Unidos y una solidez y una continuidad de un mercado globalizado a través de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros 19 países que al día de hoy, 8 de septiembre, están en los BRICS y probablemente unos 26 vienen en 2 años a ocupar ya ese círculo cercano. Nosotros no estamos en el círculo cercano BRICS, estamos a 3 niveles del banco BRICS para poder llegar a hacer solicitud de créditos. Miren los puertos que se están creando en este momento y el sistema férreo que va a conectar el Pacífico con el Atlántico a través de este tipo de interacción con los bancos BRICS, que ya llevan 3 años en este momento, pero todavía no estamos cercanos a los BRICS. Ahora, pasemos a Colombia entonces. ¿Qué nos va a pasar en el 2030 desde el punto de vista político? Ni idea, ¿cierto? No tenemos una lámpara de Aladino, no tenemos una bola de cristal, pero lo más responsable como ciudadanos tomadores de decisiones es entender que ya en Colombia han cambiado también aspectos desde lo político. Gente que no votaba ya va a votar, gente que se veía alejada de los temas políticos ya tiene mayor información, las redes sociales han apoyado mucho esto, ya hay unas reuniones reales de gobierno donde se entiende cómo se hablan y se toman decisiones en el seno de los ministerios, cómo los ministerios son un balance de partidos
donde algunos partidos ponen a ciertos sujetos que aprovechan esa cartera, por eso a los ministerios se les llama cartera, porque cada uno tiene un presupuesto supremamente interesante para desarrollar el agro, para desarrollar la educación, para desarrollar la defensa, para desarrollar cada una de las carteras, pero no todos lo aprovechan de la misma manera y algunos partidos toman decisiones erradas, como en este caso una decisión de elección en un integrante de la Corte Constitucional, donde la vergüenza es internacional, donde estamos pasando vergüenzas internacionales por clientelismo. Pero es interesante ver cómo salen tres ministros y eso probablemente a Colombia la va a afectar positiva o negativamente de aquí al 2030. O sea, vamos a tener una Colombia diferente, una Colombia donde ya no solamente va a votar o va a elegir el 43 o 44% con una abstención del 57, 58, sino que ahora va a elegir probablemente un grupo poblacional más grande, un campesinado mucho más activo y más consciente. Entonces, en el panorama político de Colombia para 2030 hay estos interrogantes y ustedes tienen que llenar esos tres punticos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Y más allá de expectativas idealizadas, ¿qué va a pasar desde la realidad? Todas las semanas las diferentes encuestadoras están haciendo sondeos, tanto para las legislativas, para lo que es la elección de Senado y Cámara, el Congreso de la República, que se viene en marzo del otro año, como para las elecciones presidenciales. Entonces, ellos van entendiendo y precisamente hay una profesora de estadística de la Universidad Nacional de Bogotá, de origen chino, que ha estado acompañando a el Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado en ciertas asesorías, al igual que al DANE, para que estas encuestas no se hagan solamente con tendencia eh, económica por parte de quienes pagan los noticieros en Colombia, sino que se hagan de una forma en la cual el país tenga una democracia más informada. Entonces, aquí hay también un texto que valdría la pena leer, pero no se los voy a poner a leer en este curso. Se llama Principios para actuar, para definir enfoques en un cambio de orden mundial, de Ray Dalio. Este libro fue escrito en 2021, en plena pandemia. Él llevaba ya 4 años con su equipo definiendo este libro. Este libro está gratuito. Acá solamente tengo lo que aparece en la web, que son los principales gráficos, pero es un libro muy bien logrado acerca de cómo está cambiando el mundo y cómo lo dice Ray Dalio, que es el presidente fundador de uno de los fondos de cobertura más grandes de todo el mundo. O sea, no lo está diciendo ni un economista que está haciendo adivinanzas, no lo está haciendo un administrador que se le ocurrió hacer programación neurolingüística, lo está diciendo una persona que está metiendo mucho dinero y que se ha quebrado 3 veces, pero que ha logrado superar esas quiebras y que hoy en día tiene un aval técnico para crear este tipo de literatura que no podría decirse que es del todo académica, pero que es una literatura empresarial que nos da una idea de cómo está cambiando el mundo. Mira aquí lo que les decía sobre Estados Unidos, que lleva desde la década de 1910, 1920 dominando el hegemón mundial, pero relevando a Reino Unido y anteriormente era los Países Bajos y anteriormente la China era el hegemón mundial. Hoy en día la China se está proyectando como ese hegemón mundial. Entonces, en ese entorno económico y político vamos a tener esto que analizarlo como asunto general. Ahí hay una cantidad de variables y como les mostraba en los modelos, aquí hay que citar cada una de esas variables cómo podría tener un impacto positivo o negativo en el proyecto empresarial en el cual estoy haciendo un análisis de entorno. Dentro de lo económico, yo tengo que revisar muchos detalles también, y conocer el mundo económico como tecnólogo en análisis de costos y presupuestos y como futuro ingeniero financiero con sello ITM o contador público con sello ITM, tengo que reconocer que a nivel mundial hay una reorganización de la deuda y la deuda mundial va a tener en los próximos 4 meses un dramático efecto
probablemente con lo que está sucediendo en las últimas 3 decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. Una de ellas, stablecoins, unas monedas de intercambio que permiten comprar deuda de Estados Unidos para soportar criptoactivos, un riesgo impresionante, una burbuja que puede venirse en todo el sistema financiero y arrastrar peor que la burbuja inmobiliaria del 2008. Segunda decisión tremenda. Esa se llama Ley Genius, la primera que vimos. La segunda decisión, que los bancos puedan generar dinero oficial comprando deuda de Estados Unidos. Anteriormente la Reserva Federal era el único ente de los Estados Unidos que podía generar masa monetaria, M1, M2 y M3. Ahora los bancos van a poder generar M3, que es moneda de deuda, o sea, moneda acumulada, masa monetaria, para luego de ahí sacar, a partir de la recolección de la deuda, dinero real, enriquecerse y ser generadores de liquidez para el mercado. Y la decisión de generar un fondo soberano de criptoactivos, que es para aprovechar todos esos criptoactivos que por diferentes mecanismos, por exonerar algunos reos en el enero 22 de 2025 exoneraron a una persona que era poseedor de cerca del 1% de los bitcoins en el mundo. Y esa persona la exoneraron en Estados Unidos, le dieron, digamos así, la absolución, llevaba desde 2015 preso en Estados Unidos para que le entregara sus dólares, sus criptoactivos al Estado norteamericano y ahora crear un fondo soberano que permite que ese país tenga una especie de loncherita o de bolsillo en el cual va a manejar criptoactivos, Solana, Ethereum, Bitcoin y todos los otros que pueda meter allí. Entonces, eso nos va a llevar a un asunto de deuda. Colombia no tiene una deuda gigante. Colombia ha sido un país muy tímido y está por debajo del promedio mundial para manejar deuda. No obstante, nos han dejado endeudamientos de los últimos acontecimientos, como la pandemia, que nos generan rupturas en la regla fiscal. Pero probablemente eso se sanee en 2, 3 años a partir de deuda a largo plazo. La deuda a corto plazo, y también tenemos que entenderlo en cómo funciona la economía, la deuda a corto plazo se reemplaza por deuda a largo plazo en el caso de los países para alivianar y comprar futuro, ¿cierto? Esa es también una estrategia. Pero vamos a mirar este relojito. Este relojito es el reloj de la deuda de Estados Unidos. Nuestros amigos norteamericanos hace 2 meses debían 36 trillones de dólares al resto del mundo. Hoy le deben 37.400 trillones al resto del mundo. Pero lo más templado es esta deuda que tienen por acá, donde tienen un desbalance en la administración del Estado. Y esto es lo que más tiene preocupados, más con las nuevas leyes. La ley grande y hermosa de Estados Unidos, votada en el mes de mayo, es una ley que va a endeudar 10 veces más este monto al Estado, es decir, a la administración pública de los Estados Unidos. Aquí tenemos deuda pública y privada, tenemos deuda nacional, emisiones para guerras, guerras y más guerras, pero ya en este momento esto está llegando al tope. Un ciudadano norteamericano nacido el día de hoy, que se llame Bitcoin Albeiro, va a tener 109.098 dólares de deuda a sus espaldas. O sea, Bitcoin Albeiro, Smith o pongámosle Simpson van a ser hoy, el 8 de septiembre de 2025, debiendo, ¿cuántos son estos dólares? Estos son muchos millones de pesos que debe este señor. Bueno, no soy capaz de hacer la cuenta, pero sí creo que son 100.000 dólares, debería cerca de 400 millones de pesos. ¿Será que Víctor Albeiro es capaz de asumir esa herencia que le toca de los Estados Unidos? Bueno, y eso toca a todos los países. Entonces revisen también algunos países donde la deuda de los Estados Unidos, deuda de Colombia
de Japón. Menciono Estados Unidos y Japón porque son las deudas más críticas. La deuda china, la deuda alemana son deudas grandes, pero per cápita no son tan potentes como estas dos deudas de Estados Unidos y de Japón. Entonces nos vamos a encontrar allí que también hay un mundo con el cual hay que negociar y más allá de venderle, bueno, está viendo de venderle lechona, pero habrán otros bienes que podemos venderles a esos países que están también en esa frontera, el arroz. El arroz. Ellos están tratando de no negociar con Estados Unidos por aranceles el arroz y comen mucho arroz y nosotros podríamos producir el tipo de arroz que comen ellos, que no es el tipo de arroz que nosotros producimos en Colombia. Podríamos cambiar porque tenemos extensiones de tierra que se pueden prestar a eso. No obstante, su vecinito China le va a producir arroz todo el que quiera porque está desertificando, o sea, está comiéndole terreno a los desiertos y esos desiertos se van a poder volver siembras de arroz. Entonces, probablemente habrá que analizar si el negocio suyo es el arroz, habrá que analizar muy bien eso. El asunto sobre la deuda externa a nivel internacional lo pueden ver aquí en el Fondo Monetario Internacional, aquí están los valores. Entonces les voy a dar acceso a esto para que se lean realmente el libro que se debe leer no es este, no. Bueno, este es el último libro de Ray Dalio, La crisis de deuda, pero esto no es lo que quiero que se lean. Lo que quiero que se lean es este documento de Stephen Miriam, que está actualmente como jefe del gabinete económico de Donald Trump. Entonces necesito que se lean esto para que me identifiquen cuáles son las 5 opciones de Estados Unidos. Este documento fue publicado en noviembre de 2024. Este documento habla de 5 opciones que va a tomar Estados Unidos, entre ellas están los tarifs. Ahí está pintadito lo que tomaron en enero de decisiones de febrero, que son los aranceles, ellos les llaman tarif, y otras decisiones sobre la moneda en curso y las devaluaciones que se vienen para las deudas externas. Esto es lo que se tienen que leer, por favor, y hasta aquí la clase de hoy.